Buenas tardes, amados hermanos. Pues continuamos con este tiempo todos los tiempos son tan edificantes y de alabar a nuestro Señor, glorificarle. Y a este tiempo de predicación expositiva directa, donde vamos a Efesios, a la carta de Efesios, estamos viendo Efesios. Y como introducción, recordarles que Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está en la cárcel. Pablo está en la cárcel en Roma y ahí escribe esta carta. Muy interesante que si tú lees la carta de corrido, te vas a dar cuenta que no vislumbras en Pablo nada de amargura o nada de quizá dolor, ninguna referencia a esto. Básicamente hace una referencia, pero hace una referencia glorificando a Cristo. Y te vas a dar cuenta que no captas en él una depresión, no captas en él una desesperanza, no captas en él nada de esto, porque él tiene puestos los ojos, como le enseñó el Señor, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y a veces las aflicciones que vienen en este mundo es para ejercitarnos en ese sentido y voltear los ojos a Jesús. Voltear los ojos al Señor. Debemos de tenerlas siempre, pero a veces necesitamos que vengan aflicciones para que volteemos a poner nuestra mira plena en el Señor Jesús. Entonces recordemos, tenemos a Pablo en la cárcel, pero escribiendo esta carta a los Efesios. Vamos a leer nuestro pasaje, Efesios 4, del 25 al 32. Estoy utilizando Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Dice así: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Vamos pues al contexto. Y antes de eso vamos a pedir la dirección del Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, por este maravilloso tiempo que estamos teniendo, que nos permites vivir y transitar en la carta de Efesios con esta predicación expositiva directa, viendo lo que tú tienes para con nosotros, lo que pides que hagamos, que entendamos y obedezcamos. Sea glorificado tu nombre, Señor. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestros corazones para que entre en nosotros tu mente, esa mente de Cristo, y transforme nuestra mente, Señor, y abre nuestra voluntad y nuestros deseos para desear obedecerte y agradarte en todo. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre y bendita es tu palabra en Cristo Jesús. Amén. En el contexto es la semana pasada, el contexto inmediato, lo que nos pasó José Manuel enseñándonos ahí, que dice el apóstol Pablo, sé nuevo en Cristo. Y ese sé nuevo en Cristo viene por todo lo que vimos. ¿Se acuerdan del capítulo 1 al capítulo 3? Vimos todas las grandes bendiciones que Dios nos ha dado en los lugares celestiales en Cristo, todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo, y el Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo, todo lo que nos ha dado, conocer a Dios, conocer a Cristo, la plenitud en Cristo, la plenitud en Dios. Y entonces llega un punto donde dice, y vimos la semana pasada, deshazte del viejo hombre. Entonces dice, por todo esto, deshazte del viejo hombre, que es desvístete del viejo hombre,
Renueva tu mente, que son tus pensamientos, o sea, la forma de pensar del creyente cambia, debe cambiar. Con leer la palabra de Dios, no leemos la palabra de Dios nada más para, pues conocer, yo conozco ya lo que dice Santiago, Pedro, Juan, Lucas. Si eso no cambia tu mente, pues no sirve de nada, ¿no? Y a lo mejor ni eres creyente. No leemos por conocer meramente, sino conocer en la palabra de Dios es conocer y aplicar. Renueva tu mente y vístete del nuevo hombre. Entonces, deshazte el viejo hombre, renueva tu mente, vístete del nuevo hombre. Es desvestirse y vestirse nuevamente. Excelente. Este es el pensamiento que vamos a tener de aquí adelante hasta que terminemos la carta. Este es el pensamiento principal que nos deja el apóstol Pablo. Deshazte el viejo hombre, renueva tu mente y vístete del nuevo hombre. Si ahí terminaría la carta, diríamos, pues se oye padre, ¿no? Se oye padre. Pero, ¿cómo le hago? ¿O qué hago? O sea, ¿qué es lo que tengo que desvestirme y con qué me tengo que vestir? Y entonces, todo esto es el capítulo 3 al 6. Todo lo que enseña y todo lo que vamos a ver. Y ahorita vamos a ver la primera parte muy interesante en este sentido. No te quedes, avanza. Eso es lo que Dios quiere que hoy comprendamos y obedezcamos y que quede en nuestra mente. No te quedes, avanza. No te quedes, avanza. ¿Cuántos ya hemos recibido al Señor Jesucristo y nos quedamos atrás? En la vida pasada no hemos avanzado. A lo mejor llevas 10 años, 20 años, 30 en Cristo o meses y tu vida sigue siendo igual que la vida anterior. Entonces, hay que empezar a analizar y decir, bueno, ¿realmente he recibido al Señor Jesucristo? ¿Realmente he creído en Él? ¿Realmente soy un hombre nuevo? ¿Quién sabe? Y el creyente no se queda, avanza. Y el Señor se encarga de hacer la obra en nosotros. Dice, el que comenzó en nosotros la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Si no estamos avanzando, a lo mejor no ha empezado una obra en nosotros el Señor. Pero ¿qué hay que hacer? Fíjate bien que esta primera parte que nos toca hoy está súper interesante. El número 1 es desecha y ponte, y se refiere respecto a lo que haces, a lo que hacemos en nuestra vida común, normal, antes de Cristo. Desecha y ponte, respecto a lo que haces. Y lo segundo es, no te atores, avanza, y es respecto a lo que te hacen. Entonces nos empieza a dar un listado de lo que hacemos normalmente y comúnmente viniendo del mundo, y de lo que hay que hacer con lo que nos hacen. Porque en las dos cosas nos podemos atorar. Nos podemos atorar en no avanzar a santificarnos, a ser ahora diferentes, y nos podemos atorar en lo que nos han hecho. Y entonces algunos podemos estar atorados por años o por toda la vida en algo que me hicieron. No te quedes, avanza, desecha y ponte respecto a lo que haces. Desecha y ponte y es respecto a lo que haces. Vamos a empezar y van a ser aquí 6 puntos. Efesios 4:25 dice, por tanto, y ese por tanto viene de lo anterior. Viene de aquellas cosas sublimes que ha hecho Cristo por nosotros y Dios, por lo cual debemos desvestirnos del viejo hombre, debemos renovar la mente y vestirnos del hombre nuevo. Y entonces dice, por tanto, o sea, por esto, y aquí viene la práctica. ¿Qué hay que hacer? Número 1, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esta palabra dejando a un lado es la que va a pesar sobre todo los 6 puntos que vamos a ver. Y esta palabra dejando a un lado en el original significa que yo tomo algo, me aparto y lo dejo y me vuelvo a retirar de ese algo. Este dejando a un lado significa que yo hago algo de lo que tengo, voy y lo desecho. Ya no voy a regresar
a volver a tomarlo y vestírmelo otra vez. ¿Sí? Eso es lo que dice. Esto es lo que nos vamos a desvestir y no vamos a regresar, no debemos regresar nuevamente a lo mismo. Y el primer punto es, dice, desecha la falsedad. Hablen verdad cada cual con su prójimo. En otras versiones dice la mentira. Y tiene que ver con eso, lo que no es verdad. Hablen verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Y mira, si somos honestos, vivimos en un mundo lleno de mentiras. Nos miente normalmente o en muchas ocasiones nuestros empleados o los súbditos sobre los que tienes tu injerencia en el trabajo, o tus jefes, o los directivos. Y luego es terrible porque en la iglesia también sigue pasando igual. Cuando nos mienten, cuando decimos, oye, ¿te gustaría que nos viéramos? Sí, sí me gustaría, pero te están mintiendo. O nos vemos tal día, o yo te busco. O sí lo hacemos, y se pasan los años y no pasa nada. Son motes, realmente son mentiras. Venimos de estar mintiendo y de decir mentiras, porque así enseña el mundo. Y así aprendimos. Y a lo mejor algunos así vimos a papá y a mamá mentirse entre ellos, o entre los hermanos. O vimos a los hermanos cuando hacían cosas que no debían de hacer, decir mentiras y que aparentemente les salía bien las cosas. Entonces venimos de la mentira. Y lo primero que dice, desecha la mentira. No tienes por qué hablar ya más mentira. Desecha la falsedad, ponte la verdad. Vean Juan 8:44, dice el Señor Jesucristo. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, el mundo está lleno de mentiras. Los sistemas están llenos de mentiras. Los gobiernos en muchas ocasiones están llenos, nos dicen mentiras y para todos es evidente. Los políticos, muchos les atañen y les dicen que son mentirosos y unos políticos se dicen a otros y ahí vemos en la Cámara de Diputados, son mentirosos y son mentirosos y son mentirosos, son mentirosos. Y está lleno de mentiras y dice, no debe ser así para el Hijo de Dios. Una cosa primera que hay que desechar, desvestirnos y no volver a vestirnos más, es de la mentira. Hablen verdad cada quien con su prójimo. Segundo, Efesios 4:26, el siguiente versículo. Dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Y hablo como mi abuelito. Se me lengua la traba. Bueno, ya voy entendiendo, Luis, ahora que tengo 57 años, Roberto. Voy entendiendo por qué hablaba así mi abuelito. Bueno, enójense, pero no pequen. Entonces, muy interesante, porque Jesucristo ¿pecó? Pregunta. No. ¿Y Jesucristo se enojó? Sí. Por lo tanto, pecado, enojo no necesariamente es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y no es un sofisma, está bien. Les he comentado varias veces y lo hemos comentado. Acuérdense que el enojar es una parte de la creación de Dios en nosotros. Nos enojamos porque Dios se enoja. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios se enoja. ¿Por qué se enoja Dios? Por la injusticia. Se enoja Dios por la injusticia. ¿Sí? Entonces el enojarse para nosotros es una alarma de que hay una luz en el tablero del vehículo que vamos manejando. Una luz en el tablero. Y les he dicho esto en otras ocasiones y hace poco se los dije, se los vuelvo a repetir porque me sirvió mucho a mí cuando me lo enseñaron. Siempre me lo he quedado y lo voy a tener toda la vida.
Ahorita ahí en el trabajo donde estoy, soy de esos que dicen, ahora les dicen multitask, ¿no? Bueno, hace uno de todo. Antes éramos el va y ven, ¿no? O el bellboy, ¿no? ¿Cómo? El IBM, ¿no? Hacemos de todo. Ahorita le dicen multitask, ¿no? Para que se oiga no tan, ¿no? Que tienes que estar atento y te cambian cada rato proyectos y cosas y tienes que cambiar la mente de un lado a otro y son así las cosas. Y las preguntas y las respuestas que tienes que dar y te sales de un Zoom y te metes a otro Zoom o a Teams, el que usa Teams, en las reuniones virtuales y ya están hablando de una cosa y ahora hablamos de otra cosa y otra cosa y es información todo el tiempo rapidísimo. Y les digo que de repente estoy así en el día, en las 8 horas de trabajo que estoy y de repente me doy cuenta que estoy enojado. Me doy cuenta que estoy enojado. Pero va tan rápido la información que tengo que hacer un alto y tengo que empezar a meditar por qué me enojé. Y recuerden que atrás del enojo hay un dolor. Entonces lo que tengo que preguntarme es ¿qué me dolió? Algo me dolió. Por eso estoy enojado. Y hay tanta información alrededor y ahorita en nuestro medio y con el internet y con el celular y con el WhatsApp y con todo y los grupos de WhatsApp y lo que hay que contestar y todo, que necesito pararme y meditar en por qué estoy enojado. Y la pregunta es, ¿qué de lo que acaba de pasar me dolió? Entonces, el enojo no es pecado. El pecado es lo que hacemos con el enojo, es donde podemos pecar. Por eso dice, enójense pero no pequen. Y dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Desecha el enojo. No se ponga el sol sobre su enojo, es que no se acabe el día y siga enojado. Entonces hay que hacer el ejercicio de meditar en ese aspecto. Y escucha, a lo mejor llevas días, semanas, meses o años enojado, y tienes que regresar días, semanas, meses o años a algo que te pasó. ¿Cuál es la finalidad? Ahorita veremos. Ni den oportunidad al diablo. ¿Cómo le doy oportunidad al diablo? Pues pecando. Pecando y dando oportunidad, no siendo sabio, le doy oportunidad al diablo. Entonces, desecha el enojo. Ponte la justicia, perdón y piedad. Desecha el enojo, ponte la justicia, perdón y piedad. Miren Santiago 1, 19, 20 dice, esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si estás enojado, debes de desechar, avanzar con ira. Y veremos más sobre esto. Efesios 4:28. El que roba no robe más, este es el tercero, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y la palabra aquí roba, en el original es hurto. Y tiene que ver un hurto sin violencia. Y déjame decirte algunas formas de hurto sin violencia. Cuando me da mi jefe 500 pesos para ponerle al coche y voy y no necesita él que le dé el ticket, voy y le digo al cuate, ponle 200 pesos y me quedo con 300. Ya hurté sin violencia. Y esas prácticas son comunes, Y como eso, hay infinidad de cosas para hurtar sin violencia. Y dice, el que hurta, no hurte más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y fíjate qué interesante, el punto no es para que tenga él mucho o más, sino para que tengamos que compartir. Porque si somos de Cristo, no nos va a faltar nada. Y si trabajamos de más, es para compartir a otros que tienen necesidad. Desecha el hurto,
ponte a trabajar. ¿Está claro, no? Entonces, desecha el hurto esa es mi ropa vieja, vámonos. La corrupción, la deshonestidad, el robo en diferentes aspectos. Ponte a trabajar. Hechos 20, 34, 35 dice, ustedes saben que estas manos me sirvieron, dice Pablo, para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense, en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles. Nuestro esfuerzo, nuestro sudor, no solo es para suplir las necesidades de la familia, sino para suplir las necesidades de los débiles. Y en eso debemos estar en un mismo sentir en la familia, en ese aspecto, viendo cómo podemos compartir con otros también que tienen necesidad. Muy bien, Efesios 4:29, el que sigue. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Wow. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Y esto me ha ayudado mucho mi esposita. Y yo he batallado mucho en esto. Y sigo batallando y diciendo al Señor con lágrimas, transfórmame, Señor, porque soy torpe de habla y ofendo cuando no quiero ofender. Y digo palabras que no son útiles. Y ella me ha ayudado en forma práctica y me dice, si lo que vas a decir no trae algo bueno, no lo digas. Y ahorita el Señor me ha ayudado a que vienen las situaciones y llega a mi mente lo que voy a decir y me lo refrena. Y digo, no voy a decir eso, porque eso no trae nada de gracia al oyente. Pero de ahí venimos. ¿Acaso no venimos del hablar con doble sentido? ¿Acaso no venimos del hablar burlándonos de los demás en las pláticas? Y el que se burla más del otro, el que sale más chistoso es el líder. ¿Acaso no venimos algunos de las palabras vacías? Esto es palabra mala, en el original es palabra vacía. O sea, acá hay palabra que no va a traer nada bueno. En sí está vacía la palabra. ¿Acaso no venimos, y algunos en la iglesia lo siguen haciendo, de albures? Terrible, terrible. Para que imparta gracia a los que escuchan. Desecha la palabra vacía y ponte palabras de gracia. Ese debe ser nuestro hablar. Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Qué fabuloso es. Este es mi sueño y mi deseo, que yo pudiera hablar siempre palabras con gracia. Y fallo y peco mucho en ellos y les pido mucho perdón, de verdad. Necesito más que el Señor me siga transformando y que toda palabra de mi boca sea siempre con gracia, sazonada con sal. Este es un sueño para mí. Y un día será, pero espero avanzar aquí en la tierra. Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y es aquí, desecha entristecer al Espíritu. Desvístete de entristecer al Espíritu, ponte a obedecer al Espíritu. Y esto, bueno, piénsalo, simplemente es lo que haces. Acuérdense que todo esto es lo que hacemos. Las palabras que damos. Si entristecemos al Espíritu, depende de lo que estamos haciendo. El Espíritu va con nosotros, está en nosotros, y está viendo por nuestros mismos ojos lo que nosotros estamos viendo. Y está viendo en nuestra mente y entendiendo, y Él percibe perfectamente lo que nuestra mente está pensando. Entonces ya te imaginarás cómo puedes hacer entristecer al Espíritu Santo. Y piénsalo así. Cuando ves, aquellos que son padres, cuando ves que tu hijo está yendo por el mal camino, ¿te da alegría o te da tristeza?
no se entristece. Los que tienen amigos o amigas, cuando ves que tu amigo o tu amiga está yendo un buen camino, ¿te da alegría o te entristece? Te entristece. El Espíritu Santo, cuando ve que nosotros tomamos decisiones malas, pensamientos malos, acogemos pensamientos malos, nos quedamos ahí, maquinamos en ellos o nos ponemos a ver cosas que no son santas, que no nos santifican, pues se entristece. O nuestras palabras, los que decimos, lo entristecemos. Todo eso, muchísimas cosas, en general cualquier pecado va a entristecer al Espíritu Santo, debemos obedecerle. Gálatas 5, 24 y 25 dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Si seguimos en nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Nuevamente, eso hay que desecharlo. Transformar la mente y vestirnos del nuevo hombre. No te quedes, avanza, desecha y ponte. Esto hemos visto hasta el momento. Desecha la falsedad, vístete, ponte la verdad. Desecha el enojo, ponte justicia, perdón y piedad. Desecha el hurto, ponte a trabajar. Desecha la palabra vacía, ponte palabras de gracia. Y desecha entristecer al Espíritu y ponte a obedecer al Espíritu. Esta es la primera parte y tiene que ver con lo que yo hago normalmente. Entonces por eso dice, ya no, desvístete de falsedad, enojo, hurto, palabra vacía y entristecer al Espíritu, que es tu vida normal, común, de cualquiera que no conoce a Cristo. Transforma tu mente y mediante la fortaleza del Espíritu Santo, ahora vístete de verdad, justicia, perdón, piedad, ponte a trabajar, palabras de gracia, habla palabras de gracia todo el tiempo y obedece al Espíritu. Entonces es práctico y sí me ayuda a empezar a saber qué debo hacer para obedecer a Cristo. Segundo, no te quedes, avanza. No te atores, avanza respecto a lo que te hacen. Sumamente importante. Porque hay muchos que dicen, no, pues es que yo no le hago a nadie nada y sí, efectivamente, a lo mejor no han hecho pecados tan escandalosos hacia los demás, ¿verdad? Y a lo mejor procuran hacer el bien y todo lo demás, pero están atorados en lo que les hicieron. Efesios 4:31 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Si te fijas, estos son respuestas a lo que me hacen. Me hacen, me enojo. Me hacen, respondo con ira. Me hacen, les grito. Me hacen, los insulto. Me hacen, a ver cómo me la pagan. Y todo esto crea en mí amargura. Y les digo nuevamente, a lo mejor estás enojado, pero a lo mejor llevas años enojado. Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te revele si llevas años enojado, atorado en cosas que pasaron hace años, que te hicieron y no has podido avanzar, estás en un hoyo metido y ahí sigues. Aunque es creyente, el creyente verdadero puede estar aquí. Por eso dice, sea quitado de ustedes todo esto, y el punto es, no te atores en, número 1, veneno. La palabra en el original de amargura es veneno. La amargura es veneno. Se los he dicho en otras ocasiones, se los vuelvo a decir. Cuando veas a una persona con amargura, con gran amargura, ¿sí? Tienes que pensar que esa persona, si te vas hacia atrás, es una persona con amargura, está atrapada en dolores, en dolor tremendo que tuvo. Entonces, si tú piensas en esto, cuando ves una persona con amargura, en vez de decir, hombre, no, pues, oye, ya no viene fulano y tal, que ni venga, mire, aquí nomás nos trae amargura a toda la iglesia.
pudiéramos pensar con compasión. Si está en cadenas de amargura, es porque está metido en un hoyo profundo de dolores, de cosas que le hicieron quizá hace años y está atorado. Y entonces has visto las viejitas o viejitos que son toda amargura, y has visto los viejitos y las viejitas que son toda dulzura. La diferencia es Cristo. Que aquellas que son viejitos y viejitas que son toda dulzura, no es que no les hayan hecho cosas terribles en su vida quizá, sino que supieron entregárselas a Cristo. Y Cristo llevó sus dolencias en la cruz. Y Cristo nos sana. No te adores en pasión. Enojo tiene que ver con pasión en el original. Número 3, no te atures en ira. Ira tiene que ver con pasión violenta en el original. Número 4, no te atores en vocería. Insultos, vocerías. ¿No es típico y común? Vienen los casados, se casan, o bueno, ahora se juntan. Muchos no se casan, todavía, gracias a Dios, hay algunos que se casan y glorificamos su nombre con eso. Pero muchos se juntan y aunque se junten, después de un mes a lo mejor empiezan los gritos, los manotazos y las vocerías. Y es común. Maldad. Esas vocerías, ¿por qué vienen? Por dolores que ya se hicieron entre ellos y porque no saben cómo canalizarlos y hacia dónde llevarlos. Muchos van a los psicólogos para tratar de resolver su problema. La psicología no tiene la respuesta. No tiene la respuesta que tiene Cristo. Te puede dar un mejoral, y un mejorar carísimo, porque cada consulta te va a costar. Y hay gente que lleva viendo psicólogos por años, cuando tiene en Cristo y en la cruz de Cristo la sanación a su enfermedad. Venid comprar sin precio y sin costo. Ese es el médico que tenemos y que hay que enseñarles a otros y llevarlos, y lo recomendamos bien siempre. Salmo 103, del 1 al 3, mira, dice: bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y fíjate, aquí están las dos partes. Él es quien perdona todas tus maldades. Esa es la parte de lo que yo hago, ¿sí? Y segundo, el que sana todas tus dolencias. Es la parte de lo que me hicieron. ¿Ya ves? En Cristo tenemos la respuesta a perdonar todo lo que hicimos mal, terrible. Nos perdona, lo manda lo más profundo de mal y nunca se acordará de ellos. Y a sanarnos por todo lo terrible que nos han hecho a través de los años. Por eso dice el salmista: bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh, y no te olvides ninguno de los beneficios, de sus beneficios. Él es quien perdona todo tus errores, todo lo que has pecado, hay perdón en Él. Y Él es quien te sana de todo lo que te han hecho. No te atores. Avanza. Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y aquí viene la parte donde este es el nuevo hombre que nos tenemos que vestir. Amable, misericordioso, perdonador. Avanza con benignidad, avanza con compasión y avanza con perdón.
Eso tiene que ver en lo original. Avanza con benignidad, siendo benigno, teniendo compasión y perdonando. Si quieres verlo al revés, perdona con compasión y siendo bueno. Cristo te quiere llevar en ese proceso que llevas de enojo, quizá de años, meses o no sé, en tu vida, a llevarlo a la cruz de Cristo y a perdonar con compasión y con benignidad a tus ofensores. Y entonces serás libre de esas cadenas. Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja como otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Ese es el enfoque, en la medida que vamos conociendo lo que hemos ofendido a Cristo y nos damos cuenta cómo nos ha perdonado y volteamos a ver lo que nos han ofendido, decimos, esto no es nada comparado con lo que yo ofendí a Cristo. Y entonces conocemos más la gloria de Dios y esa nos lleva a perdonar y a ser libres. No te atores, avanza. No te atores en amargura, que es veneno. No te atores en enojo, en la pasión. No te atores en la ira, en pasión violenta. No te atores en gritería, en echar voceríos. No te atores en insultos, en maldición. No te atores en malicia, en maldad. A ver cómo me las paga. Avanza con amabilidad, esto es benignidad. Avanza con misericordia, compasivo. Y avanza con perdón. Concede como favor el perdón. No te quedes, avanza, y esto es lo que hemos visto y con lo cual nos llevaremos. Desecha la falsedad, el enojo, el hurto, la palabra vacía, entristecer al espíritu. Ponte la verdad, justicia, perdón, piedad, ponte a trabajar, ponte palabras de gracia, ponte a obedecer el espíritu. No te quedes, avanza, no te atores en amargura, en lo que te hicieron, enojo, en ira, en gritería, en insultos y en malicia. No respondas de esa forma, responde y avanza con amabilidad, con misericordia y con perdón, siendo benigno, compasivo y concede como favor el perdón, como Cristo nos perdonó a nosotros. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, que es muy clara y muy práctica y nos dice lo que tenemos que hacer. Te ruego que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a no quedarnos atorados, sino avanzar. Avanzar por ese camino angosto, avanzar a ese hombre que tú quieres crear en nosotros, ese Cristo, a imagen de Cristo que volvamos a ser. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros y gracias por tus cuidados para todos nosotros. En especial, gracias por el cuidado para tu siervo Beto, que le guardaste la vida. Y te glorificamos, Señor. Y si un día es diferente, te seguiremos glorificando. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.